Bueno, la corrupción es la apropiación de recursos públicos para propósitos y enriquecimiento privado, básicamente. No se entiende en todas partes de igual modo porque hay, digamos, culturas en donde el uso patrimonial de recursos públicos está mejor visto que en otras culturas. En parte aquellas sociedades que se basan mucho en culturas donde todavía están muy vigentes los valores familiares o de clan, en muchas ocasiones entienden que el acceso al Estado va en beneficio del propio clan y no del conjunto de la sociedad a la que el Estado debe responder. Esto pasa sobre todo en países donde estos grupos o estas relaciones comunales son enormemente fuertes. En los países occidentales, sin embargo, y de democracias consolidadas, yo diría que el concepto de corrupción es bastante compartido. Bueno, yo creo que la corrupción existe desde que existe el Estado y por tanto tenemos que remontarnos muchos milenios atrás, ¿no? Porque en la medida que existe el Estado existe una institución que debe de organizar la acción colectiva y que supuestamente debe de rendir cuentas al conjunto de la ciudadanía y por tanto siempre existe la posibilidad de que una parte de los esfuerzos colectivos sean indebidamente apropiados por aquellos que tienen acceso a la toma de decisión. Y en ese mismo momento surge la corrupción. Obviamente la corrupción, tal como la conocemos actualmente, es más propia de aquellos estados que no son patrimonialistas y por tanto, digamos, es más apropiado utilizar el concepto de corrupción para estados supuestamente democráticos o modernos, mucho más que para los estados patrimoniales de la Edad Media o de periodos anteriores. Bueno, en realidad la corrupción es un fenómeno muy complejo y que se manifiesta de unas maneras muy diversas. Incluso hay quien extiende el concepto de corrupción no solo a la apropiación indebida de recursos públicos con fines privados, sino también amplía el concepto de corrupción para acoger aquellas prácticas ilícitas entre actores privados, ¿no? Debidas, asociadas a mecanismos, digamos, ajenos a los inicialmente regulados para el uso de esos recursos. Y después puede haber, por tanto, podríamos hablar de corrupción pública y también podríamos hablar de corrupción privada. Hay la corrupción, digamos, asociada a pequeñas compensaciones por servicios que uno obtiene, pues, por ejemplo, que le salten el expediente de lista y se lo pasen más adelante en su gestión. Y hay las grandes corrupciones de cantidades millonarias asociadas en muchos casos a inversiones de agentes económicos. Por tanto, hay inversión pequeña, inversión grande, inversión en donde en muchas ocasiones el funcionario, podríamos decir así, se beneficia del fenómeno de la corrupción a costa de un tercero, y hay otras ocasiones en donde, digamos, hay un directo detrimento de recursos públicos de un actor respecto a esos recursos públicos, no sin la asistencia de un tercero que resulte afectado, sino el conjunto de la ciudadanía es la que resulta afectado. Por tanto, es un fenómeno muy complejo que admite muchísimas clasificaciones distintas en función del criterio que uno quiera contemplar. Bueno, fundamentalmente la corrupción está asociada, repito, a una utilización indebida de recursos públicos basados en la capacidad que algún agente tiene para tomar decisiones. Entonces, digamos que fundamentalmente aparece asociado al deseo ventajista del ser humano, que está muy presente en nuestra conducta, ¿no?, de aprovecharse de una situación en donde se le otorga la capacidad de eludir las normas que nos hemos dado de forma colectiva. Entonces yo diría que la corrupción como tal
digamos, es imposible de eliminar. Lo que podemos hacer es trabajar por reducir los espacios de presencia de la corrupción. Digamos, el objetivo, en mi opinión, de la política pública no sería conseguir corrupción cero, porque eso es imposible dada las dificultades que tiene la organización colectiva y la presencia siempre en la naturaleza humana del afán de obtener ventajas de una regulación imperfecta, y las regulaciones siempre van a ser imperfectas. Por tanto, más bien lo que se trataría de conseguir con las políticas anticorrupción no es eliminar y convertir en cero la corrupción, sino reducirla al máximo a través de la persecución de las prácticas ilícitas y corruptas, del castigo asociado a esas prácticas, en fin, de toda una serie de políticas diversas. Bueno, la corrupción, el fenómeno de la corrupción aparece asociado, en primer lugar, a la existencia de una holguras en la decisión, es decir, por parte de un gestor público, es decir, cuando se manejan recursos por una parte y existe capacidad de decidir cómo utilizar esos recursos. Por tanto, digamos, las holguras en los procesos de decisión, la sujeción de la aplicación o de la utilización de recursos a procesos de decisión pública no debidamente controlados, la opacidad en los procedimientos seguidos por la administración, la cercanía entre la administración y los intereses privados de una manera indebida, no transparente, no competitiva, la reducción de los niveles de competencia entre actores, todo eso son factores que estimulan la corrupción. Y lo contrario, la reducción se ve disminuida cuando está claramente protocolizados los procesos de decisión dentro de la administración, cuando los recursos más importantes hay criterios objetivos para su adjudicación y no quedan en manos de la decisión de nadie, cuando existe transparencia en los procedimientos seguidos, cuando existe competencia leal entre los actores para acceder a esos recursos o a los servicios correspondientes, etc. Todos estos son factores en sentido contrario que disminuyen las ventanas de oportunidad de la corrupción. Bueno, todas las corrupciones son distintas porque las corrupciones responden a... Siempre que existe una corrupción es porque existe un inadecuado arreglo institucional, ¿no? Un determinado funcionamiento de las instituciones que abre espacio para que los intereses privados se sobrepongan sobre los públicos. Entonces, como las instituciones y la cultura administrativa es muy distinta entre países, también las formas en que se expresa la corrupción son distintas, ¿no? No es que sean muy distintas, pero cada una tiene su especificidad. Por ejemplo, en el caso español, la corrupción ha estado muy vinculada a la capacidad regulatoria de los ayuntamientos en materia de suelo y de promoción de vivienda. Bueno, eso es específico de España. En otros países son otros los ámbitos en los que se produce la corrupción. Pero yo diría que aunque en cada país tiene sus especificidades, hay algunos ámbitos en donde todos los países coinciden. El ámbito, por ejemplo, de la construcción inmobiliaria es un ámbito que es muy propicio para la corrupción, porque es un ámbito que tiene que estar regulado por una parte, pero donde existen intereses económicos privados muy presentes por la otra. Entonces, de esa colusión nacen fenómenos de corrupción con mucha facilidad. Bueno, es difícil, aunque mi percepción es difícil medirla porque la corrupción es bastante difícil de medir y además de tener series largas en el tiempo que nos permitiesen comparar qué pasaba durante el franquismo, por ejemplo, en un régimen que era opaco, donde no existían libertades, ni sistemas de control, ni información, ni medios de comunicación independientes, con respecto a ahora en una situación democrática donde existe la posibilidad de denunciar, etcétera. Por tanto, es difícil comparar, pero a mí me da la impresión de que efectivamente la desregulación a que se sometió el suelo en los años 90 y el hecho de que la regulación de los usos del suelo descanse en los ayuntamientos y que para ellos sea un recurso muy apetitoso, la calificación del suelo o la recalificación del suelo, ha abierto una ventana inmensa de oportunidad para la corrupción. Por otra parte, también
y esto no viene solo de la burbuja especulativa, el hecho de que en España tengamos mal reguladas las formas de sostén económico de los partidos políticos ha todavía acentuado más este fenómeno, porque ha hecho que muchos partidos políticos hayan encontrado justamente en esta ventana de oportunidad que es la inversión inmobiliaria, el control sobre los ayuntamientos de los procesos de recalificación de suelo, hayan encontrado un mecanismo no solo para el enriquecimiento personal, sino incluso para prácticas ilícitas y corruptas asociadas a la financiación de los partidos políticos. Bueno, es difícil porque la corrupción, digamos que es un fenómeno ilícito, está asociado en muchas ocasiones a fenómenos lícitos. Hay también una corrupción, digamos, que no es estrictamente ilícita, digamos, la frontera de los fenómenos corruptos no es nítida. Hay fenómenos que son claramente ilegales y por tanto están penalizados, y hay fenómenos que están asociados a la corrupción donde sin embargo no, digamos que son arregulados, no existe una regulación específica. En muchos casos la existencia, por ejemplo, de prácticas de ventajistas, de tráfico de influencias, no está estrictamente penalizada, aunque sí creo que éticamente sancionada, pero no existe una penalización. Pero como el grueso de la corrupción, digamos, es ilegal, entonces es muy difícil, no es transparente, entonces es muy difícil medirla. Existen, no obstante, indicadores que se construyen y que los proveen algunos organismos internacionales que nos dan cuenta de la corrupción. Por ejemplo, uno de los indicadores más utilizados es el de Transparencia Internacional, que es una ONG, en donde en realidad no mide estrictamente la corrupción, sino mide la percepción que los ciudadanos tienen de la corrupción. Es decir, que es una encuesta que se hace a la ciudadanía para saber cómo perciben los fenómenos de la corrupción. Pero por el mismo concepto de percepción no estamos hablando de un hecho objetivo, sino estamos hablando de cómo los ciudadanos viven procesos de decisión que consideran que no son adecuados, ¿no? Y después también la misma Transparencia Internacional tiene algunos otros indicadores en donde ya no miden solo la percepción, sino preguntan a los ciudadanos si han sido objeto de algún hecho corrupto, se le ha pedido una coima o una mordida por hacer una gestión pública que en principio tendría que ser gratis, etc. Este dato es más selecto, también es construido a través de encuestas y es, si se quiere, algo más objetivo, porque se le pregunta si se ha producido un hecho corrupto más que cómo perciben los fenómenos. Pero en fin, son aproximaciones todos al fenómeno de la corrupción que no dejan de ser lo que en economía llamamos proxies, es decir, variables que acercan una realidad pero que no la miden de una forma inequívoca. Bueno, yo creo que hay más corrupción en España que en la media europea, y desde luego creo que hay más corrupción en España que en el norte europeo. Cuando uno pone en común estos indicadores de los que acabo de hablar, el índice de percepción de la corrupción o algunos otros, observa que España está por detrás de muchos países nórdicos y centroeuropeos donde digamos que ese fenómeno, de una manera tal como se mide, tiene una dimensión menor, está menos presente. Por tanto, yo creo que debemos concluir que en España el nivel de corrupción es superior. Es cierto que en el área latina, en el entorno mediterráneo, las sociedades, digamos, los fenómenos de corrupción son más presentes que en la zona norte, y si España la comparamos con el área latina, digamos, no saldría muy diferente de otros países de nuestro entorno, ¿no? Pero si hablamos del conjunto de la Unión Europea, yo diría que España está así por debajo de la media en cuanto a calidad de funcionamiento administrativo desde esta perspectiva de la corrupción. No, ni a los españoles, ni yo diría que a ninguna sociedad. El fenómeno de la corrupción, digamos que es un fenómeno que si se presenta en pequeñas dosis, la ciudadanía tiene un grado de tolerancia relativamente alto a ese fenómeno, en el sentido de que piensa que por más que se quiera depurar la ley y los procedimientos de funcionamiento de las instituciones, nunca van a ser perfectos y por tanto siempre puede haber un fenómeno de corrupción. Si ese fenómeno, repito, está muy acotado, es de dimensión menor,
no es frecuente, pues la percepción se diluye. Por tanto, en su contrario, cuando los fenómenos se acumulan, adquieren una dimensión elevada, cuando afectan a centros neurálgicos de los procesos de decisión pública, de las administraciones, de los partidos políticos, entonces, lógicamente, la ciudadanía se empieza a alarmar. Es más, como en muchas de las formas de medir la corrupción es a través de la percepción, el hecho de que muchas veces se combata la corrupción, es decir, que se esté mejor que antes porque se la empieza a combatir, sin embargo, en la percepción de la ciudadanía, como lo que ve en las noticias es que se detienen a corruptos, se procesan a corruptos, la sensación que le da a la ciudadanía en muchas ocasiones es de mayor nivel de corrupción, cuando en realidad lo que está sucediendo es que se está combatiendo más activamente la corrupción. Eso ha pasado, por ejemplo, en Italia con el periodo de las manos limpias, en donde justamente cuando se empezó a combatir la corrupción en Italia de una manera más activa por parte de la judicatura, y por tanto empezaron a aflorar casos, la gente empezó a pensar que era en ese momento cuando era alta la corrupción, cuando en realidad en ese momento se estaba poniendo coto a un fenómeno que se arrastraba hacia atrás. O sea que la percepción de la ciudadanía a veces está confundida por cómo se crea opinión pública, y se crea opinión pública en muchas ocasiones dando cuenta de fenómenos, pero los fenómenos muchas veces ya existían de antes, ¿no? Bueno, yo creo que más que en ciertas comunidades autónomas, que sin duda también hay niveles diferentes de presencia de la corrupción, ¿no? Y es claro que sobre todo en aquella corrupción de carácter más asociada a los comportamientos de las administraciones públicas, los casos de Madrid y de Valencia son muy destacados, ¿no? Pero yo diría que la diversidad entre regiones está muchas veces motivada por, digamos, la acumulación de casos, ¿no? Y el efecto que esa acumulación de casos tiene sobre la percepción de la ciudadanía. Es decir, que es posible que en otras comunidades exista también fenómenos de la corrupción de la misma intensidad y que, sin embargo, por no haber sido detectados y no haber sido publicitados, pues eso no esté registrado por parte de la opinión pública de igual modo. Bueno, lo que observamos es que en ambos niveles existe corrupción y que además no son dos niveles totalmente desligados, ¿no? En muchas ocasiones es por ejemplo, en el ámbito político, de la corrupción de la que estamos aludiendo, aunque la contratación o la calificación del suelo se haga a nivel local, los recursos son recursos que proveen o que terminan en las cajas centrales de los partidos políticos. Por tanto, digamos que no podemos decir que esa sea una corrupción acotadamente local, sino que se manifiesta a nivel local porque es donde hay la ventana de oportunidad, pero en realidad responde a un comportamiento que es más generalizado del partido político que la promueve. Por tanto, yo no me atrevería a decir que es más a nivel local que a nivel general. Lo que sí diría es que donde se han generado más espacios de oportunidad para la corrupción es a nivel local. Bueno, yo creo que, digamos, es difícil de decir, pero me da la impresión de que los partidos de derecha han estado más vinculados a los intereses económicos y eso ha hecho que en más ocasiones aparezcan vinculados a casos de corrupción, pero desde luego no podemos decir que sean la corrupción exclusiva de los partidos de derecha. También ha habido partidos de izquierda que se han visto envueltos en casos de corrupción. Por tanto, no siendo exclusiva, a mí me da la impresión de que ha tendido a encontrar un espacio más favorable para la presencia de episodios de corrupción los partidos más vinculados a los intereses económicos, que son en general los partidos de derecha. Por otra parte, el ciudadano votante de izquierda es un ciudadano, digamos, con menor grado de tolerancia hacia la corrupción que el votante conservador, según nos dice la sociología y nos dicen también las encuestas. Es decir, que la penalización que los votantes hacen a episodios de corrupción en un partido de izquierda suele ser mayor que la penalización que el votante conservador hace a esos mismos fenómenos en el caso de los partidos conservadores. Quizá
el caso de, por ejemplo, de Valencia, donde se llevan percibiendo fenómenos de corrupción desde hace tiempo y que sin embargo han sostenido al partido que estaba envuelto en esos casos, que era el Partido Popular, pues puede ser un ejemplo que ilustre esto que estoy diciendo, ¿no? No, yo no me atrevería a decir eso, ¿no? Porque yo creo que ha habido partidos, primero, hay partidos que han tenido más responsabilidad de gobierno. Entonces, lógicamente, la corrupción es difícil si tú no tienes capacidad de decisión sobre los recursos públicos. Los partidos que han tenido muy poca experiencia de gobierno no son corruptos, pero tienen menos episodios de corrupción, pero lógicamente por tal cual ha sido su trayectoria. Entonces, establecer una especie de jerarquía a mí se me hace difícil. Si lo que se pregunta es dónde se han concentrado los casos de corrupción, yo claramente diría en el caso español se han concentrado, como todos sabemos en la prensa, en el caso del PP, en el caso de Convergencia Democrática de Cataluña, incluida también Unión, y en el caso del PSOE en algunos puntos, como sobre todo donde han tenido más poder, que es en Andalucía, ¿no? En estos casos sí ha habido fenómenos de corrupción, pero repito, me da la impresión de que tiene mucho que ver con el grado en que estos partidos han estado vinculados a las instituciones desde puestos de responsabilidad. Y por tanto, pues decir que un partido, qué sé yo, que nunca ha tenido responsabilidad de gobierno no es corrupto, bueno, habrá que probarlo cuando tenga esa posibilidad. Bueno, que nos cuesta es claro. Yo no he aplicado, no, yo hice un estudio sobre la corrupción en el caso de Iberoamérica, que lo aplicaba al conjunto de los países iberoamericanos, y las manifestaciones, los impactos negativos de la corrupción se expresaban en muchos ámbitos. Se expresaban en el ámbito de la inversión, se invierte menos; en el ámbito del crecimiento se crece menos; y en el ámbito en general, y en el ámbito de la calidad institucional, se tiene peor calidad institucional. Y hay más desconfianza de la ciudadanía respecto a las instituciones, que es una parte importante de cómo se construye la calidad institucional. Por lo tanto, que tiene costes, es claro. Ponerle cifras a esos costes a mí me parece bastante difícil, ¿no? Incluso porque hay hasta una corrupción que, digamos, tiene limitado impacto si se expresase de una manera muy acotada, ¿no? Es decir, muchas veces ha habido analistas que han utilizado el concepto de grasa para agilizar los mecanismos institucionales y han asociado esa grasa a la corrupción. Es decir, es un mecanismo que ayuda a acelerar procedimientos que de otra manera se podrían estancar, ¿no? Yo no soy de esa visión. Yo creo que la corrupción en general es perversa y rompe las reglas de juego, tiene muchos impactos, y por tanto no comparto esa idea, pero sí entiendo que hay algunos fenómenos de corrupción cuyo impacto económico es limitado, y ha habido países que han crecido y han tenido mucho éxito económico siendo países muy corruptos, ¿no? Eso sí, a medida que crecían y alcanzaban niveles de desarrollo superiores, tuvieron que enfrentarse a ese fenómeno de la corrupción y tuvieron que contenerlo, pero durante un periodo, es el caso de Corea, de Singapur, han sido sociedades enormemente exitosas desde el punto de vista económico y con altos niveles de corrupción. Por tanto, digamos, no toda la corrupción tiene el mismo impacto económico, y si uno logra, a medida que avanza en su nivel de desarrollo, acotar los espacios de corrupción y terminar por combatirlos de una manera clara, pues puede tener éxito económico. Bueno, es lo que comentaba hace un momento. Yo creo que la corrupción, digamos, si el votante la percibe como fenómenos aislados, eh, no penaliza la corrupción, perdón, el voto, no le motiva a un voto de penalización del comportamiento corrupto. Cuando se concentra, afecta a núcleos de lo que piensa que son muy centrales en sus procesos de decisión, entonces creo que sí penaliza al partido que la practica. Y yo espero que sea así también en el caso español, porque es digamos, es un símbolo de salud democrática, ¿no? Es decir, que nosotros elegimos a unos representantes que tienen que dar cuentas de su gestión ante la ciudadanía, y la ciudadanía con el voto
los convalida si lo está haciendo bien o los recambia si están haciéndolo mal. Y la corrupción es un claro comportamiento desleal por parte de aquel al que se le asignó una representación. Bueno, el votante puede tener una cuota de responsabilidad en un doble sentido. En primer lugar, en porque él mismo alimente la corrupción. No solo son fenómenos aislados, sino que, digamos, en economía decimos que tiene una alta externalidad. Es decir, que unos fenómenos de corrupción se vinculan con otros y terminan por generar una cultura de la corrupción. El ciudadano puede ser responsable si contribuye a esa cultura de la corrupción, sumándose a prácticas corruptas a su pequeña escala, no pagando el IVA o cualquier otra práctica corrupta que está al acceso de un ciudadano que no tiene responsabilidades públicas, ¿no? Y después tiene una cuota de responsabilidad en la medida en que no esté siendo informado, porque claro, si no está informado no puede reaccionar, pero siendo informado no reacciona exigiendo transparencia y no reacciona exigiendo rendición de cuentas y no reacciona modificando su voto para penalizar los comportamientos corruptos. Entonces, hay una potencial cuota de responsabilidad de todos en los fenómenos de corrupción, aunque no debemos engañarnos. Obviamente la responsabilidad mayor está en aquellos que hacen la gran corrupción, la que toman decisiones incorrectas en nombre de todos y juegan con los recursos que son de todos en beneficio propio. Bueno, la corrupción, como antes señalé, es un fenómeno complejo y es un fenómeno muy articulado. Por tanto, es muy difícil que tenga resultado una política ni muy gradual, muy dosificada, ni muy acotada. Es decir, para combatir la corrupción hay que combatirla en distintos ámbitos. Hay que, en primer lugar, crear valores que penalicen los valores que están asociados a la corrupción, por tanto, que valoren el trabajo bien hecho, que valoren el propio esfuerzo, que valoren, digamos, el ser honesto en tu comportamiento diario, etcétera. Hay que educar y hay que extender esos valores en primer lugar. En segundo lugar, hay que reducir los espacios en donde se producen manifestaciones de corrupción, es decir, donde están esos arreglos institucionales inadecuados que dan lugar a la corrupción. Por ejemplo, cuando estábamos hablando antes, los espacios de decisión discrecional acerca de calificación del suelo que llevan aparejados la posibilidad de grandes movimientos de recursos con muy poco control, ¿no? Entonces hay que reducir esos espacios. En tercer lugar, hay que someter los procedimientos a reglas. No todos los procedimientos se pueden someter a reglas, porque, digamos, la vida es muy compleja y no puedes tener reglas para todo. Por tanto, los decisores tienen que decidir en muchas ocasiones con sus propios criterios, pero entonces máxima transparencia y máxima competencia en el acceso a los fondos públicos. Esa es una tercera medida. La cuarta medida es la obligación de combatir la corrupción y de penalizar los comportamientos corruptos en medida proporcionada a la corrupción que generan. En muchas ocasiones o no se persigue la corrupción o no se persigue de forma sistemática y por tanto uno tiene la visión de que puede salirse libre de la práctica corrupta, o cuando se penaliza, la penalización está muy por debajo del beneficio que uno obtiene con la corrupción, con lo cual, digamos, le sigue siendo rentable ser corrupto, por decirlo de alguna manera. Entonces yo creo que tiene que haber una penalización equivalente al beneficio que se obtiene después tiene que haber también, digamos, un reequilibrio de poder de los potenciales corruptos respecto al resto de la ciudadanía. Esto se produce también a través de la transparencia, se produce a través de los procesos de persecución de los fenómenos de corrupción, pero también se produce a través, por ejemplo, del estímulo o del apoyo al denunciante de la corrupción, ¿no? Es decir, que si tú eres un funcionario y la denuncias, estés libre de ser penalizado, estés protegido por el sistema para alentar las denuncias de corrupción y, por tanto, que eso salga a la luz. Bueno, yo creo que se ha hecho algo, pero yo creo que se ha hecho poco. Es decir, se ha hecho algo en el sentido de que
Primero se ha aprobado una ley de transparencia que yo creo que no es perfecta, que es mejorable, claramente mejorable. Hay otros países de menor nivel de desarrollo de España que tienen leyes mejores de transparencia que España. Para empezar, España ha sido uno de los países que más tardó en tener una ley de transparencia, pero si uno compara la ley española con la chilena, es mejor la chilena que la española y no hay razón. Por tanto, creo que se ha hecho, pero se ha hecho poco en la ley de transparencia. Se ha hecho también en fortalecer los procedimientos y apoyar los procedimientos judiciales para la persecución de la corrupción, sobre todo de la última corrupción manifestada en este último periodo, asociada a los partidos políticos y a la inversión inmobiliaria. Pero yo creo que, digamos, todavía es muy tímida la forma en que se penaliza estos incidentes de corrupción, y además yo creo que hay todavía una tarea por hacer, es decir, si observamos que la corrupción se ha producido asociada a la financiación de los partidos políticos, redefinamos las formas de financiación de los partidos políticos. Si observamos que la corrupción se ha producido en el fenómeno de las competencias que se atribuyen a los ayuntamientos en materia de recalificación del suelo, regulemos de nuevo estos procedimientos para garantizar que se cierren las ventanas de oportunidad de la corrupción. Y yo creo que esos cambios normativos más estructurales todavía están por hacer.